Hermanos y hermanas, qué privilegio es estar aquí en medio vuestro este hermoso sábado de mañana. Y está muy lindo el sábado, ¿verdad? Algunos pensaban traer cobijas y traer 2, 3 pares de... Hasta tuvimos un estudio bíblico anoche con la familia y les dije, tráiganse una cobija por si las moscas. Pero no fue necesario. Quizás a las 9 sí, pero a las 11 no. Estamos en una época de caos y de confusión. Esta es la época navideña donde el mundo ve al cristiano y el cristiano ve al mundo, e indudablemente llegamos a un choque cultural, un choque de caos, de confusión, donde existe la santidad, la alabanza del cristiano mixturada con la actitud de un carnaval del mundo, donde está la serenidad y la seriedad de la encarnación de Dios al hacerse hombre, junto con la liviandad de las fiestas que indudablemente están ocurriendo en las oficinas, están ocurriendo la semana que viene, en la Navidad. A veces hay tragos, a veces hay vino, a veces hay lujuria, a veces hay risas. Se confunde a Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, con el barbón y barrigón de Santa Claus. A veces los niños no saben si son los elfos o si son los ángeles. No saben si es Rudolph the Red-Nosed Reindeer o si es algo más sagrado como el pesebre y los corderitos y los caballos y las vaquitas que estaban en ese lugar santo. Confundimos el regalo de Dios cuando dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios que Él dio. Y confundimos el regalo de Dios y esta época navideña de regalos con juguetes de plástico hechos en China. Hay que darle a César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero en esta época, por lo menos no celebramos al enemigo como lo fue en Halloween. Por lo menos podemos tener algo de mixtura y mi propósito del tema de esta mañana es hablar del tema de la natividad y entender de qué trata esta época. Hay diferentes perspectivas, diferentes puntos variados. Podríamos tomar la historia desde la perspectiva de José y María, un joven, una niñita, novio y novia, no se conocían. De repente ella queda embarazada, la quiere dejar, no sabe qué hacer. Se le aparece un ángel a ella, le dice que no tenga temor, lo que va a pasar, va a estar embarazada del Espíritu Santo a concebir. Le dice al joven, no la desprecies, va a ser tu mujer. Y no la conoció hasta que después dio a luz y fue llamado su nombre Jesús, tal como el ángel le dijo. Podíamos verlo desde la perspectiva de los pastorcitos que estaban estudiando las profecías del Antiguo Testamento y estaban viendo justamente cuán cerca estaba la profecía más grande de sus vidas, el primer advenimiento del niño Jesús. Podríamos ir más lejos todavía y verlo desde la perspectiva de reyes del Oriente que estaban desempolvando las escrituras del profeta Daniel, del profeta Ezequiel, que fueron traídos ahí a Babilonia a poder predicar entre el pueblo de Dios en Babilonia. Y desde Babel estaban escudriñando en el Antiguo Testamento, en los libros del Torá, en el libro de Moisés, cómo es que decía que de Jacob va a salir una estrella increíble, y ellos, conociendo las estrellas celestiales, se dieron cuenta y podríamos verlo aún desde una perspectiva más celestial. Porque lo que ellos miraban, dice el deseado de todas las gentes, era una conglomeración de ángeles, huestes angélicas que se habían reunido para comenzar a alabar a Dios por el nacimiento de esa voz ronquita, ese niñito de 7 libritas, rompiendo agua con sangre y cordón umbilical, saliendo del vientre de su madre. He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el creador de los cielos y la tierra, el mar, ahora amamantando de los pechos de una jovencita de 15 añitos de edad. Este es el misterio de la piedad. Dios omnipotente, Dios omnisapiente, Dios se hizo carne. Podíamos verlo de diferentes puntos de vista y todos son válidos y todos son buenos. Pero esta mañana quisiera verlo desde un punto de vista aún más elevado. Mi tema lleva por título la perspectiva divina de la natividad. Si tienes una copia de tu Biblia o si sigues conmigo en este papelito, te invito a que abras tu Biblia o leas conmigo Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Queremos ver esta mañana desde una perspectiva divina qué es lo que Dios ve en esta época. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Cada pastor evangélico, bautista, metodista, presbiteriano, pastores reformados, pastores metodistas, adventistas, sacerdotes católicos, todos entienden y todos saben que Jesús no nació el 25 de diciembre. No existe ni un pastor, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni un obispo que crea que Jesús nació el 25 de diciembre. Sabemos muy bien en esta confusión, en este caos, cuando en la iglesia cristiana se permitió el paganismo y se bautizó el paganismo. Y lo hemos visto aún en nuestros propios días. ¿Cómo es que el sol se va oscureciendo? Si antes era a las 8:30, luego a las 7:30, a las 6:30, a las 5:30, y ahora son las 4:45 y el sol ya se está ocultando. Y se va haciendo así y así hasta el 24 medianoche. Y ahora el 25 comienza a las 5 y luego a las 6 y luego a las 7. ¿Por qué? Porque está naciendo el dios Sol, de acuerdo a las teorías paganas. Esto sucede en el winter solstice, como se dice en el invierno, cuando deja de ganar la oscuridad y comienza a nacer la luz. Y entonces lo llaman Tamuz, lo llaman Bel, lo llaman Ra, lo llaman Zeus, como lo quieran llamar, pero era la teología de los paganos, que en esta época nacía el dios Sol. Porque sabemos que no hay ningún pastorcito con ovejas afuera en la noche estudiando la luz de la vela en el invierno. Israel está al mismo paralelo aquí, no con el norte, en el hemisferio norte, como Nueva York. Cuando nieva en Nueva York, neva en Israel. No hay nadie que está afuera con ovejitas cuando está a 5 o 10 grados Fahrenheit, o a 1 o 2 grados centígrados. Nadie lo hace. Todos los pastores, evangelistas, sacerdotes, evangélicos, cristianos, pentecostales, entendemos que Jesús habrá nacido más cerca de lo que sería la primavera. De hecho, este no es parte de mi tema, pero si me están diciendo cuándo nació Jesús, en mi opinión, como alguien que estudia la Biblia, sabemos que Jesús nació a tiempo y Jesús murió a tiempo. ¿Cómo será que dice la Biblia que cuando se mata el corderito, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde, fue en ese mismo momento que Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió? Justo a las 3, justo cuando el sacerdote levantó el cuchillo para matar el cordero pascual, justo en ese momento hay un temblor, se rasga el templo en dos, el velo del templo, no hay más gloria en el templo, huye el corderito porque el cordero de Dios murió a tiempo. Eso era el 14 a las 3 de la tarde del primer mes. Pero tenía que aparejarse el cordero el 10, 4 días antes del 14. Si alguien quiere decir cuándo nació Jesús, aunque no soy una persona dogmática en cuanto a esto, tampoco no está descalabrada la idea de entender, habrá sido el 10º día del primer mes,
que sería aproximadamente en nuestro abril, donde sí hay una brisa apacible a las 10 de la noche y pueden estar los pastorcitos estudiando afuera a la luz de una candela. Sin embargo, entendiendo desde una perspectiva divina cómo es que Dios ve esta época en la que se celebra, aunque por lo menos se celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Esta es su perspectiva divina. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, diga la palabra conmigo, siendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, digan conmigo la palabra tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? En la casa del Señor. Amén. Cuando entendemos este maravilloso estudio de la natividad, quiero darles 5 puntos. 5 puntos. Punto número 1. Desde una perspectiva divina, la natividad es parte de un plan. La natividad no es simplemente celebrar el nacimiento. La natividad es celebrar un plan que comienza con un Dios que reina en un trono, un plan que dirige a este Dios que se despoja de esos derechos de estar en el trono. Este Dios que se despoja de eso se encarna, naciendo del vientre desde 2 células que se convierten en 4, 8, 16, 32, 64, 128. Comienza un corazoncito, terrícola de verdadero terrícola, Dios de verdadero Dios. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Hermanos y hermanas, este es un plan que lleva a este jovencito a crecer de 33 años y medio. Jovencito, era mi Jesús. Y él fue preparado un cuerpo. Y él entregó ese cuerpo a la raza humana. Y nosotros le crucificamos. Y parte de esto es haber sido obediente como siervo hasta la muerte de cruz. Y luego salir de la tumba en forma victoriosa, presentarse delante de su Padre. El Padre acepta el sacrificio del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Pero no termina allí. Parte del plan sigue diciendo que le va a poner un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla y toda lengua se doble y confiese que Él es el Señor. Amén. Por favor, que nadie le llame Diosito. Él no merece ese diminutivo. Tenemos espositos, tenemos espositas, pero no tenemos un Diosito. Dios. Él es Dios, creador de los cielos y la tierra. El verbo en el principio con Dios, y era Dios, y todo fue hecho por Él y para Él. Poderoso es el brazo de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 1 es muy sencillo. La natividad es parte de un plan que termina con toda lengua confesando, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y cada lengua confesando que solo en todo el universo, solo hay un Señor.
Ese es parte de la celebración desde una perspectiva divina de la natividad. Dios se hizo carne, extraterrestre. Pero ¿por qué se hizo Dios carne? Existen dos historias bíblicas en las cuales Dios dijo: vamos a bajar a ver cómo están las cosas. No tenemos tiempo para ver esto ahorita, pero ustedes se recordarán cuando los hombres edificaron a Babel, la torre de Babel, una torre tan alta que Dios dijo: vamos a bajar a ver qué es lo que están haciendo los hombres. Y él mismo bajó e inspeccionó una torre muy alta. Y luego Dios confundió las lenguas. Luego en los días de Abraham había subido en los oídos de Dios las transgresiones e inmundicias de Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo: vamos a descender a verlo personalmente, ocularmente. Y se hizo carne. Él y Dios, dos ángeles bajaron. Están caminando por la hacienda y la finca de Abraham. Y Abraham los ve de lejos. Los llama, mata un corderito. Comen esa noche. Y se da cuenta que el que está en medio es el Hijo de Dios, preencarnado. Amén. Él había ya tomado carne, porque Dios es espíritu. Y Él puede morfearse en carne. Los ángeles pueden hacerlo, los demonios pueden hacerlo. Son seres espirituales. Pero Dios, esta vez en la encarnación, no solamente tomó carne, Él se hizo carne. Él, siendo en forma de Dios, ser, esencia, esa es su naturaleza. Él tomó forma de siervo. Siendo Dios, es diferente a tomar forma. Ser es lo que tú eres, es la esencia de lo que Él es. Él es Dios, no puede negarse, siempre lo ha sido, siempre lo será, sin principio, sin fin. Pero Él tomó, por acto de decisión de su propia voluntad, tomó forma de siervo. Punto número 1. La natividad es parte de un gran plan que termina en el día de juicio. Punto número 2. La natividad, si cualquier cosa estos versículos no lo dicen, es que presenta a Jesucristo como verdadero Dios. Por ejemplo, aquí en el libro de Juan capítulo 1, podemos seguir leyendo aquí en esta hojita que tenemos, Juan 1, 1 al 3 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuánto dicen amén? Que los ojos de Cristo están llenos de gracia y llenos de verdad. Cuando Jesús te miraba, cuando estaba aquí en esta tierra, miraba a la gente, cómo le penetraba la vista de Cristo a sus discípulos, a las personas con las que Él trataba. Si Jesús estuviera caminando entre nosotros aquí, ¿cómo penetraría esa mirada de verdad hasta lo más profundo de nuestros corazones? Lleno de gracia, lleno de verdad, es este Señor Jesucristo, el que se le llama el Verbo de Dios. El Verbo es lo que ejecuta. El Verbo es una palabra en acción, una palabra en acción. En inglés es in the beginning the word, es la palabra, pero en español es una mejor traducción, es el verbo, que es una palabra activa. Jesús ejecuta la voluntad del Padre. La natividad dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Algunas iglesias, entre ellos los testigos de Jehová, cambian este versículo aquí y le agregan una palabra en griego el cual no existe, donde dice, y el Verbo fue un Dios. Es difícil para algunas sectas creer
lo que Cristo habló de sí mismo y lo que la Biblia dice claramente, y el Verbo era Dios. Él es igual a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 lo dice de la siguiente manera. Del 1 al 8, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que era purificado nuestros pecados. ¿Quién es ese Él? Él es la misma imagen de la sustancia de Dios Padre. Este Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en altura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hoy en día lo conocemos como padre e hijo. Pero no siempre fueron padre e hijo. Yo soy un padre, tengo hijos. Yo soy mayor que ellos. Nací antes que ellos. Yo soy más alto que ellos, hasta que ellos sean más altos que yo. ¿Me explico? Tenemos posteridad, generación. ¿Ustedes saben cómo Dios le hablaba a Dios antes de la encarnación? Sigan leyendo. Sigan leyendo. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en la encarnación, hoy. Y otra vez, yo seré el padre, él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, mas del hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo es que Dios le decía a Dios? Le llamaba Dios. No estamos hablando de que uno parió al otro. Desde antes de la eternidad, Dios siempre ha existido. Amén. Pero el que ejecuta la voluntad se llama el Verbo. Y la voluntad del Padre fue rescatar este mundo que se perdió. Y el plan era: te vas a convertir como uno de ellos. Y en esa asociación, nosotros los terrícolas entendemos la relación padre e hijo. Este día yo seré a ti por padre y tú serás a mí por hijo. Cuerpo me... Ahora, el siguiente versículo, Colosenses 1, es aún más claro. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, en el libro de Hebreos, Jesús es la imagen de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Porque Jesús es igual a Dios. El Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Es la imagen de Dios, la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Para decir que Él fue creado. Para decir, como dicen otras sectas como los mormones, que hubo una madre y hubo un padre y tuvieron sexo en el cielo y engendraron a un hijo llamado Jesucristo y a otro hijo llamado Lucifer. Tengamos cuidado con fábulas artificiosas, dice la Biblia. Solamente hay un Dios, dice la Biblia, y este Dios es representado en un nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa y Divina Trinidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cualquier cosa fuera de ese contexto
no es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias del plan de Dios en Jesucristo, el cual se hizo hombre, murió por nuestros pecados y se ofreció como una perfecta víctima, y Dios Padre la aceptó. Y ahora la rabia, toda la ira de Dios en contra del pecado no está más sobre ti. Toda fue desgastada en su Hijo en la cruz. Lo que nos salva es la vida de Cristo. Tú puedes llorar, puedes levantar la mano, puedes decir voy a aceptarte Jesucristo, qué bien, pero eso no te salva. Lo que te salva es lo que ya te salvó. Ya te salvó Jesucristo. No es que te va a salvar, Él ya murió. Dios Padre ya aceptó la paga de tus pecados pasados, presentes y futuros, y los de tu generación hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Dios tiene compasión y misericordia sobre aquellos que son su pueblo. Por lo tanto, sigue diciendo en Colosenses 1, dice que Jesús, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo Él tenga la preeminencia. ¿Por cuánto? Agradó al Padre que en Él, Jesucristo, habitase toda la plenitud. La plenitud de la deidad, de toda la gloria de Dios habita en forma corporal en Cristo Jesús, y en Cristo nosotros somos completos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú eres completo, tú eres pleno, tú eres completamente hecho, no te falta nada. No podemos decir, oh Dios, dame más de tu Santo Espíritu. Él te dio todo el Santo Espíritu. Dame más de tu amor. Él te dio todo su amor. Dame la sangre, una gotita. Él te da toda la sangre. Toda la plenitud de Dios, todo lo que te hace falta, todo está en Cristo Jesús. No en una iglesia, no en un pastor. Todo está en una relación que tú tengas con ese que fue llamado, ese santo ser que va a nacer del vientre. Ese que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Jesús que es Jehová el que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén en el nombre del Señor? Y dice la Biblia, para terminar este pasaje de Colosenses 1, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas. Quizás tú nos estás visitando hoy por primera vez. Tú quieres saber, oye, ¿y yo puedo tener una relación con Jesucristo? ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Por qué ha permitido que yo pase por esto y pase por lo otro? Quiero estar aquí delante de ti, mirándote a los ojos, en el nombre de Dios, para decirte que Dios te ama. Amén. Que Dios no está enojado contigo. Dios está enojado con los pecadores en el mundo, pero con su pueblo Él ya redimió los pecados de su pueblo, y la sangre de Cristo ya pagó los pecados de su pueblo. Y la pregunta en tu corazón debe ser entonces, ¿cómo puedo ser parte del pueblo de Dios? Porque si es parte del pueblo de Dios, haber sido redimido por la sangre de Cristo, yo no quiero estar allá con los perdidos, quiero estar aquí con los salvos. ¿Qué hay que hacer para ser parte del pueblo de Dios? Número 1, tienes que renacer. Tú no puedes arrepentirte, tú no puedes bautizarte, tú no puedes tener ni un deseo de una relación con Dios si de lo alto Dios no te renace. Amén. Pero si tú estás aquí en este día, o estás viendo esto por la internet, en la Facebook, en la YouTube, no es coincidencia. Dios está diciendo, es indispensable renacer. Y una vez que hayas renacido, el deseo en tu corazón de querer desasociarte con tu antigua identidad y asociarte con tu nueva identidad como hijo de Dios, va a llevar a que tú digas, Señor, perdóname mis pecados y mis faltas. Tú vas a arrepentirte de tus pecados. Y es en ese momento donde va a haber agua bendita en la iglesia del Señor. Y ahí va a estar el anciano, ahí va a estar el pastor, ahí va a estar el evangelista.
y te vas a bautizar en agua en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Y cuando sales del agua, eres ya aceptado como un hijo, una hija del pueblo de Dios, sabiendo que tus pecados han sido todos perdonados, los del pasado, presente y futuro. Que ya estás en vía a la Canaán celestial. Que el plan del niño Jesús se hizo eficaz en tu vida, porque Él reconcilia por esa sangre todas las cosas, de lo que está en la tierra, de lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El objetivo de la natividad es la Pascua. El objetivo del nacimiento de Cristo es su muerte. El objetivo de que Él hubiera nacido terrícola con cordón umbilical es para que Él sea nuestro sustituto y Él sea nuestra garantía. Amén. Jesús dijo: no he perdido a ninguno de los que tú me has dado. Es imposible que uno de los que el Padre le dio al Hijo se pueda perder, porque Él se hace responsable como nuestro sustituto delante de Dios y nuestra garantía, dice la hermana White. Hermanos y hermanas, eso es un tema muy especial de la Navidad, porque sin el cuerpo de Cristo no hubiera sacrificio, y sin sacrificio y sin sangre no hay remisión de pecados, y si no hay remisión de pecados, todos estamos destinados a la muerte del infierno, a quemar por nuestros pecados y faltas y delitos. Pero gloria a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Sigamos adelante. Punto número 3. La natividad presenta a Jesús no solamente como Dios, lo acabamos de leer ahorita. La natividad también presenta a Cristo como verdadero hombre, de verdadero hombre. Porque leímos ahorita también aquí en Filipenses, cómo es que, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Muy bien. Ahora, entendamos esta parte de la divina, de la perspectividad divina del nacimiento de Cristo. Esto es muy importante. No solamente Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios. Jesús permaneció siendo Dios cuando fue hombre. Dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo. Esta palabra en griego es kenosis, la teología de la kenosis. Jesús se despojó. ¿Qué es despojarse? Se quitó algo, renunció de algo. Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó. Él dice, se despojó a sí mismo. Él por naturaleza, siendo Dios, siendo igual a Dios, siendo esa esencia, es lo natural, pero tomando forma de siervo, quiere decir que Él escogió, siendo Dios, escogió tomar forma. Jesús naturalmente no era hombre. Naturalmente Él es siendo Dios, pero Él tomó forma de hombre. Entonces cuando Él se toma esa forma de hombre, Él se despoja. Hay conceptos erróneos en cuanto a qué significa el despojarse, al dejar a un lado. Jesús no dejó a un lado su deidad, su divinidad. Él no puede rehusar a ser Dios porque Él siempre lo ha sido. Y siempre lo será. Jesús el mismo ayer, hoy y para siempre. No puede dejar de ser Dios. Amén. Cualquiera que diga que Él se despojó a sí mismo, quitándose su divinidad, no es teológicamente ni bíblicamente correcto. Otros van a decir que Jesús simplemente fue un hijo de Dios. Jesús no tenía poder como humano para hacer los milagros de un Dios, porque Jesús ya no era Dios, dicen algunas personas. Se hizo tan humano que dejó de ser Dios. Un momentito. Sus atributos divinos
Él los dejó en el cielo. Un momentito. ¿Qué es lo que Él se quitó cuando Jesús fue a la cruz? Cuando Jesús, al mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando se hizo humano, se despojó de ciertos derechos como el Dios que era, es y siempre será. Es decir, cuando Él toma la forma de humano, Jesús primero se restringió a un cuerpo humano con todas sus limitaciones. Porque en el trono Jesús nunca tuvo hambre, nunca tuvo sed. No tenía necesidades físicas como dormir y comer. Pero cuando Él toma forma de siervo, Él, cuando lo toma, se autolimita a las limitaciones normales de un cuerpo de un hombre, como tener hambre, sed, sueño, como ensangrentar y cómo poder morir. Él renunció a su puesto de que los ángeles le adoren. Él dijo, si yo ahorita llamaría una legión de ángeles y pedirían por mí. Pero Él no utilizó como humano su poder divino para ayudarse a sí mismo. Muchas fueron las tentaciones de convertir el pan en piedra. Pero Él no hizo eso porque no hubiera sido calificado como un hijo de Adán, como un terrícola. Pero no quiere decir que Él no fue Dios. Jesús siempre fue Dios en esta tierra, pero fue también humano. En segundo lugar, Jesús puso un velo que ocultó su divinidad. En Juan capítulo 17, vamos a leer aquí este siguiente versículo, Juan 17, 4 y 5, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús vivía, no se olviden, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Pero Jesús se despojó de magnificarse en esa gloria aquí en la tierra, si no todos moriríamos. Él se limitó. Ahora, en el monte de la transfiguración, fue por un segundo que se transfiguró con esa gloria que hizo caer a Pedro y a Juan, ¿verdad? Pero entendemos que Jesús se limitó a sí mismo. El siguiente punto, número 3, Jesús ejerció sus atributos relativos solo por la voluntad de Dios, nunca por su propia iniciativa. Lea el siguiente versículo, Juan 5:19, dice la Biblia: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que entendemos, hermanos y hermanas, Jesús se despojó de ser independiente. Se puso sumiso a la voluntad de su Padre, y esto fue hecho por amor a nosotros. Amén. Y para terminar, Jesucristo se hizo carne. Este punto es maravilloso. Leamos juntos el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14-16, aquí en el papel. Dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos y hermanas, si la natividad nos enseña cualquier cosa, es que tú tienes un amigo al lado de Dios Padre. Amén. Uno que no se enoja porque eres débil, sino uno que se compadece de nuestras debilidades porque Él pasó por lo que nosotros hemos pasado. El regalo de Dios es que Dios te entiende.
Amén. Dios sabe por lo que tú has pasado. Él conoce las dudas, las tentaciones, los momentos de debilidad, los momentos también de victoria, la alegría de la santidad que podemos traer delante de Él cuando vencemos en el nombre de Jesús. Amén. Él nos entiende desde que nacemos, cómo somos niños y cómo actuamos de 3 y 4 años y cómo actuamos a los 12, 13 años y cómo somos en los 20 y los 30 y los 40 y los 50 y los 60. Él conoce cada etapa de nuestras vidas. Amén. Y Él se compadece de ti. Tú no tienes que tener miedo de Dios. Hay que temer, sí, tener miedo en el sentido de ofenderle. Pero no de que Él nos va a retribuir con amenazas y con flechas y con malas cosas. Hay un Dios arriba que por medio de Cristo te entiende y te ama. Tienes un sumo sacerdote al lado de Dios. Y Él dice, ven al trono de Dios, al alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Para terminar, el quinto punto. Si cualquier cosa nos enseña la natividad de Cristo, es que la muerte de Cristo que fue causada va a ser vindicada. La muerte de Cristo es vindicada en el pueblo de su pueblo cuando nosotros por libre albedrío escogemos seguir a Dios. Cuando nosotros decimos sí, hay un beso. Para que haya un beso tiene que haber dos personas. Se besaron la justicia y la misericordia, dice la Biblia. En la cruz se besa Dios con el hombre. Nos hacemos uno. Él nos reconcilia con Dios por medio de la sangre de su Hijo. Pero aquellos por los cuales esa sangre les es vituperio, les es poca cosa y la pisotean, sobre esas personas, dice la Biblia, va a venir un momento muy, muy difícil. Lo leemos aquí al principio en Filipenses. Cómo es que después de muerte de cruz le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esa perspectiva de la natividad pasa el nacimiento, pasa su muerte, su resurrección y lleva hasta el último día, el día del juicio. ¡Wow! Lo leemos aquí claritamente. La Biblia dice aquí, vamos a leerlo aquí juntos en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Perdón, vamos a bajar, sí, vamos a leer hoy. Hebreos 10:5 y versículo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y los que recibimos esa ofrenda somos enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en su sangre. Los que no la reciben, vamos aquí abajo, Juan 5:22, ¿ya? El penúltimo versículo, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién, hermanos? Al Hijo. Al Hijo. Así como Él vino en forma ocular para inspeccionar a Babel, así como Él vino en forma ocular para inspeccionar a Sodoma y Gomorra, así Él vino en forma personal y esta vez con cordón umbilical a esta tierra. ¿Y qué hizo esta tierra? Algunos le recibimos, somos de su pueblo, otros no. Y dice la Biblia que vendrá un momento cuando toda persona va a estar viva en la presencia de Dios. Algunos vamos a estar adentro de la Nueva Jerusalén, otros van a estar afuera de la Nueva Jerusalén, pero cada persona que ha vivido estará allí presente. Y dice la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar? Leamos el último versículo para terminar. Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, las perdidas, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Si comienzan el pesebre, terminan en una batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se imaginan eso?
y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero antes que descienda del cielo rojo esas bolas de fuego y azufre, los cielos declararán su justicia. Cada persona verá la oportunidad que él o ella tuvo de estar adentro de la Nueva Jerusalén. Con su dedo Dios va a levantar al enemigo y hará que fuego comience en él a quemar en presencia de todos. Y luego cada lengua se va a arrodillar y va a confesar con cada rodilla y cada lengua que el que está sentado en el trono es el Señor, es Jesucristo, no es Diosito. Es el que nació en Belén, en el pesebre, el que creció y entregó su cuerpo por nosotros, el que va a venir como Rey de Reyes y después de 1000 años resucitará el resto, la segunda muerte, el resto de los muertos. Luego vendrá ese trono blanco. Cada persona verá la oportunidad y va a decir: Él fue justo, Él se despojó de la gloria, vino a hacerse hombre, murió como hijo de Dios, hizo todo lo que Él pudo. Y si estamos adentro de la Nueva Jerusalén es por su gracia. Amén. Y porque aceptamos el regalo de Dios. Tú no puedes salir de este lugar sin salir arrepentido y salir a hacer estudios bíblicos y poner una fecha para ser bautizado si no está bautizado. Amén. Tú no puedes salir de este lugar sin hablar con tu amado, con tu amada y dejarle saber: tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Amén. Porque la opción es quemar afuera con los perros y los murciélagos. Esa es la opción. Pero cada uno verá la oportunidad que tuvo. Hoy es el momento. Ahora es el día aceptable. No le temas al COVID. Témele a Dios. Témele a Dios. Guarda sus mandamientos. Haz paz con Dios hoy mismo. No dejes que pase hoy mismo. Porque Cristo te está llamando. Él sabe dónde vives, Él sabe cómo estás, Él sabe con lo que tú estás lidiando, luchando, y Él no está enojado contigo, Él te quiere ayudar. Tienes a alguien sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, que es tu amigo, tu hermano. Él no está enojado contigo. ¿Quisieras tú aceptar ese llamado esta mañana? Dice la esposa y el espíritu, dicen: ven. Tal y cual como estás, ven. No tienes que ser bueno por unos días. Ven, 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 ven. Y toma del agua de vida. Toma del regalo que Dios quiere contigo. Él quiere poner en ti su Santo Espíritu, algo que no peca. Él quiere ponerlo en tu corazón. Él quiere que tú seas una luz, que tú seas sal, que sepa rico estar a tu lado. Que tú puedas ayudar a alguien que también tiene que ser parte del pueblo. Si ese es tu deseo, este hermoso, glorioso y muy caluroso el día de sábado, te voy a pedir que te pongas de pie conmigo para que tengamos una oración final, por favor. Bendito sea Dios por la natividad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este niño Jesús creció. Y ese que creció murió y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre hoy en día. Y Él te invita a que te aferres a tu mano. Él no se aferró a ser igual a Dios como cosa por qué despojarse.
Y te digo una cosa, este pensamiento, cuando estaba manejando aquí a la iglesia, pensando en mi sermón, me pegó como duro aquí, que tenía que terminar con este pensamiento. Si Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre, nosotros no somos Dios. Nosotros somos hombres, mujeres. Pero Él quiere que así nos aferremos a su mano para tomar de la divinidad de Dios. Vean lo que Él hizo. Siendo Dios, tomó forma de hombre. Nosotros, siendo hombre, podemos aferrarnos a la divinidad de Cristo. Tú sabes que tú eres completo en Cristo Jesús. En Él están todos los secretos, toda la gloria, toda la plenitud de la deidad. Y nosotros somos completos en Él. Colosenses capítulo 1. Si tú estás ya harto de esta vida, de las mentiras del enemigo, porque Él es un mentiroso, te prometió cosas buenas y mira lo que te ha dado. Te estoy pidiendo hoy, tú siendo hombre y mujer, aférrate a la divinidad de Cristo, así como Él siendo Dios se aferró a tu humanidad. Oremos. Delante de tu presencia, oh Santo Dios, comparecemos ante tu trono de gracia y tu trono de gloria, con certidumbre, con confianza, que el que está sentado a tu diestra menciona nuestro nombre y lo susurra a tu oído. Aleluya. Tenemos completa confianza que el que está sentado a tu diestra es mi sustituto, es nuestro sustituto. Amén. Y es como que estuviera yo sentado ahí y mis hermanos y hermanas sentados ahí. Y por fe en este sábado nos aferramos a la relación que tu Hijo tiene contigo. Y es a esa relación a la cual acudimos y pedimos misericordia. Porque nosotros no somos Dios. Nosotros, siendo hombres, despojamos nuestra identidad vieja para aferrarnos a tu divinidad. Y tú, siendo Dios, aleluya, tú siendo Dios, te despojaste a ti mismo y tomaste forma de hombre. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo en enviando a Jesucristo en semejanza de carne de pecado, y en su carne condenó al pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Aleluya. Padre Santo, en este momento aquí te presento a un hermano, no lo conozco. Te presento a una hermana, no la conozco, pero tú los conoces. Y tú los trajiste este 19 de diciembre para que estuvieran aquí en este momento, en este lugar, para que tú les introduzcas a tu Padre, oh Santo Hijo. Varón, en el nombre de Cristo te digo que Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Dios quiere reconciliación contigo. ¿Alguien aquí está dispuesto? Tú sabes que no has sido bautizado, pero tú sabes que tienes que ser parte del pueblo de Dios para disfrutar de la sangre de Cristo. Tú quieres que Jesús haya muerto por tus pecados. Tú quieres estar dentro de la ciudad cuando venga ese momento, no quemar afuera con los pecadores, sino ser llamado de la mujer, de la iglesia, de la novia. Tú deseas acercarte a Cristo con cada ojo cerrado. Este es un llamado especial para un hombre, una mujer. Tú no has sido bautizado todavía, pero tú entendiste esta mañana que Dios quiere llamarte. Levantas tú la mano donde quiera tú estés. Yo déjame que haga una oración por ti. Dios bendiga. Dios te bendiga. Padre Santo, corazones levantados a ti, Señor, deseosos de una relación contigo. Padre, pedimos que tú prepares a tu pueblo para tu pronta venida. Vienen unos días terribles, horrorosos, Señor, que si fuera posible engañaría aún a los mismos escogidos. Pero, Señor, nos aferramos a tu divinidad. Nos aferramos a ese bebé que nació, pero que se hizo hombre, que fue a la cruz, murió, resucitó
que hoy ministra como sacerdote delante de ti y ha de venir prontamente. Oh Padre Santo, sea para tu honra y gloria que salves a tu pueblo. Sea para tu honra y gloria que exaltes hasta lo sumo a tu Hijo, el cual es nuestro sustituto y garantía en tu presencia. Como Él es allá arriba, así somos aquí abajo. Gracias, Señor, por esta redención en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inclinemos el rostro para la bendición. De esta forma bendeciréis a los hijos de Israel y los hijos de Hemet, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los hijos de Hemet, y yo les bendeciré. Bendito seas, Padre, por la bendición de este sábado. Bendito seas, Padre, por darnos una perspectiva divina de la natividad. Te agradecemos por el pesebre y los pastorcitos y los reyes magos y la mirra y el oro que sustentaron a tu Hijo. Te agradecemos por el ministerio de los ángeles y de tu Santo Espíritu que le ungieron y sustentaron para que Él fuera a la cruz. No nos olvidamos de tal sacrificio. Lo preparaste cuerpo para que Él diera su cuerpo. Le diste sangre para que fuera derrochada por nosotros. Porque tú, oh Padre, escogiste vivir con nosotros para siempre. Aún más de querer vivir con tu Hijo para siempre. Ayúdanos a entender cuánto nos amas. Y ayúdanos a vivir en ese amor diariamente. Bendice nuestras salidas y entradas. Bendice nuestras inversiones financieras, nuestros negocios, nuestros empleadores, patrones. Bendice nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos y nietos. Bendice esta iglesia. Bendice los ancianos de esta iglesia, los que han llevado la carga de esta iglesia. Trae más líderes, Señor, para que lleven esta carga este 2021. Bendice al pastor Raúl, donde quiera se encuentre él y su ministerio. Bendícele en forma grande. Tráenos en paz, Señor, este sábado que viene otra vez y durante esta semana, al celebrar las fiestas navideñas, que nunca nos olvidemos la perspectiva divina de la natividad, y te demos a ti el regalo más grande que tú has querido, nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Feliz sábado.